Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Un Encuentro con la Verdad. Les saluda a su hermano y amigo, el pastor Ricardo Pérez, desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Somos el Centro Cristiano El Mesías en la zona centro de la ciudad y también Centro Cristiano El Mesías en Apodaca, Nuevo León. Y como ya es costumbre, todos los miércoles, pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio de poder llegar hasta donde usted se encuentra a través de la radio, la 1140 AM XEMR Radio Esperanza, también a través del internet por la página www.radioesperanza.mx. También estamos transmitiendo a través de mi página de Facebook, a través de la aplicación de Facebook Live, para toda la gente que nos está siguiendo en Facebook. Le invitamos a que comparta este video. Tenemos un tema por demás interesante, pero para eso le damos la bienvenida una vez más, como en programas anteriores, a la pastora y profeta Anabel Buentello de Leiva, que bueno, por causas de fuerza mayor no pudo estar conmigo a través de Facebook, pero la tengo aquí en la línea telefónica. Pastora Anabel Buentello, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Le agradezco mucho y pues tenemos, como siempre, un tema muy interesante y me agrada mucho compartir con usted en este tiempo. Y pues nada, que Dios acomoda todas las cosas y también pido al Señor que prepare los corazones de todas las personas que van a escuchar este mensaje, que estén atentos para que retengan todo lo que el Señor les quiere hablar, que el Espíritu Santo de Dios fluya, pastor, para que las personas puedan encontrar claramente el mensaje que Dios les quiere hablar en esta tarde. Así es, y bueno, hoy vamos a tratar un tema que a lo mejor para muchos puede causar polémica. Mucha gente que escucha estos programas me dicen: pastor, ustedes siempre que predican causan polémica o tratan de causar polémica. No, no es que uno quiera causar polémica o quiera tratar de hacer polémica con los temas que compartimos. Simple y sencillamente yo creo que causan polémica a las personas que no están, ¿cómo le diré?, enteradas de todo esto que dice la sagrada palabra de Dios, y para ellos pues es polémica. Son temas que no se tocan comúnmente en las iglesias, y para muchos es algo nuevo, siendo que es algo que ya es escrito en la palabra de Dios. Y bueno, usted sabe, pastora Anabel, que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, donde el enemigo se ha levantado, dice la Biblia, que se ha levantado como río, y sobre todo se está moviendo mucho a través de las falsas doctrinas. Hemos experimentado que muchas personas, pues desafortunadamente o desgraciadamente, hacen doctrina de un versículo de la palabra de Dios, como el caso de la persona que nos habló la semana pasada, que nosotros hablábamos de sembrar y cosechar, y que dentro de ese tema se tocó un punto que usted estaba compartiendo acerca de las maldiciones generacionales. Y bueno, y muchos estaban escuchando este programa, algunos me llamaron eh, pues felicitándonos, otros me llamaron diciéndome: pastor, estoy confundido con lo que la persona que habló a su programa dijo al aire. Yo tuve un pequeño descuido porque pues, yo soy muy cuidadoso en el sentido de quién nos habla y para qué nos hablan. Y por lo regular siempre la gente que nos llama es gente que quiere pedir oración. Y bueno, de repente hemos tenido algunas personas que nos hablan para criticarnos, para señalarnos o para juzgarnos.
pero siempre y toda nuestra audiencia ya que nos ha seguido por muchos años, siempre nosotros hemos hecho estos programas no con un intelecto humano ni con palabras humanas. Siempre lo que hemos compartido aquí, siempre lo hemos compartido basados en la palabra de Dios. Entonces, si una persona no acepta lo que la palabra de Dios dice, bueno, pues esa persona está en problemas muy serios, no con nosotros, sino con Dios mismo. Entonces, el pasado programa habló una persona citando un versículo bíblico que, por cierto, estuvo muy mal aplicado y que algunos me decían que por qué no lo había aclarado al aire. Yo di la explicación, Pastora Anabel, en el programa anterior, de que yo no iba a estar tratando de explicar a gente que no tiene el conocimiento, que no tiene la revelación y mucho menos la humildad de aceptar un consejo. Como todos nuestros radioescuchas oyeron a ese hombre que, para empezar, ni siquiera me mencionó como pastor, me trató como una persona cualquiera. Y usted sabe que nosotros, como siervos de Dios, tanto pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, merecemos un respeto porque tenemos una autoridad espiritual que no nos dio el hombre, nos la dio el Señor. Amén. Entonces, por eso nosotros nos atrevemos a hablar precisamente con eso, con la autoridad espiritual que nos ha dado Dios. Entonces, nosotros no vamos a caer en el error de estar tratando de hacerle entender a la gente que no tiene ni siquiera la más mínima idea de lo que es la revelación de una palabra y mucho menos la interpretación de un versículo. Sabemos que Satanás, el enemigo de nuestras almas, es el precursor de este tipo de cosas, que muchas de las personas que nos hablan y cuenta se dan que están siendo influenciados por Satanás y hablan así, como Satanás lo hizo con Cristo, que en unos minutos más vamos a estar dando esa explicación de cómo Satanás mal aplicó la palabra de Dios a nuestro Señor Jesús. Y si eso lo hizo con el Señor Jesús, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Entonces, hoy vamos a hablar, Pastora Anabel, acerca de las falsas doctrinas que existen hoy en día. Pero también vamos a hablar de cómo vamos a mencionar algunos versículos bíblicos que se mal aplican y que derivado de eso se forman doctrinas falsas. Y mucha gente cae en el error. Así que vamos a entrar de lleno al mensaje. No sé si tenga algunas palabras para empezar. Sí. Sí, amén. Segundo de Pedro, capítulo 2. Sí. Verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Uh-huh. Y dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay que recordar que ahí Pedro se está refiriendo al camino de la verdad, precisamente a los seguidores de Cristo, porque ellos se hacían llamar en aquellos tiempos los del camino, les decían los del camino, porque ellos así andaban en los caminos predicando el Evangelio de Cristo. Sí es. Entonces, por eso es que él menciona en este pasaje de segunda de Pedro 2:2, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Así es. Okay. Entonces, obviamente, aquí Pedro está advirtiendo claramente de esos
esa misma epístola, en esa misma carta de Pedro, dice en el verso 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y eso es algo de lo que usted está comentando, ¿verdad? Que esta persona vino a confundir, ¿verdad? Vino a confundir con una mala interpretación, ¿sí? Una interpretación errónea de un versículo bíblico, ¿verdad? Y que vino a traer confusión a los cristianos, al mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Así es. Y en realidad por eso estamos haciendo este programa, porque para nosotros como pastores es muy delicado que una persona mal aplique un versículo bíblico y confunda a muchos cristianos. Entonces para eso estamos haciendo este programa, porque yo sé que hay muchas personas que están esperando a que nosotros demos la explicación. Vamos a ampliar un poquito de lo que sucedió la semana pasada. Como lo dije hace un momento, estábamos hablando acerca del punto de las maldiciones generacionales, cómo se heredan en un cristiano. Y nos habló un hombre diciendo que lo de las maldiciones generacionales era una doctrina falsa, era una herejía, que nosotros veíamos demonios por todos lados. Incluso llegó a decir esta persona que a él le gustaba mucho escucharme, y qué bueno que le gusta mucho escucharme, pero decía que le gustaba mucho escucharme para oír todas las barbaridades que yo decía. Entonces siempre, yo a lo mejor está atento ahorita a lo que estamos hablando. Entonces él mal aplicaba un versículo que no sé si usted me puede ayudar, pastora Anabel, a buscar ahí en su Biblia, en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y si usted, hermano, amigo que me escucha, tiene Biblia ahí a la mano, vaya también con nosotros para aclarar ese versículo, el cual esta persona mal aplicó y confundió a muchos hijos de Dios. Él sí que confundió a muchos hijos de Dios. Este hombre decía que hay un versículo en la Biblia, y que si yo lo desconocía, porque no quise dar explicación, él pensó que yo lo desconocía, porque me preguntaba, ¿ha oído de ese versículo? Claro que he oído yo de ese versículo, pero no lo quise explicar en ese momento, porque no era el momento. Ahora sí lo voy a explicar tal como es. Hay un versículo ahí mismo en Juan capítulo 15, donde dice Jesús que el mensaje de la palabra ha limpiado. Por el mensaje de la palabra, le dijo Jesús a sus discípulos, ustedes han sido limpiados. Y por eso él decía, nosotros ya fuimos limpiados de la maldición, de toda cosa que veníamos arrastrando por el mensaje de la palabra. Entonces no debe de existir la maldición generacional, porque por ese texto Jesús está afirmando que nosotros ya fuimos libres de todo, limpios de todo. Pero vamos a ver qué dice Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Sí lo tiene, pastora Anabel? Sí, amén. Versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Sí. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ajá. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí está el versículo. Ese es el 3. Ya vosotros, ¿qué dice? Estáis limpios por el mensaje de la palabra que ha sido dado. Vámonos por partes. Para empezar, Cristo nos enseña y dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Una vid es la planta que produce la uva. Se le llama vid. Jesucristo es la vid verdadera, es la planta de uva.
Y luego dice, mi Padre es el labrador. El Padre que está en los cielos, nuestro Dios, el Padre, es el que prepara la tierra, es el que cultiva la tierra, es el que siembra la tierra, siembra la planta, el que nos abona, el que nos cuida, el que nos protege. Y luego dice, todo pámpano que no da buen fruto es cortado. El pámpano es la rama de la vid. Nosotros, como cristianos, Cristo nos está diciendo que nosotros somos la rama que tiene que producir fruto, en este caso la uva. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a descubrir que la uva simboliza o significa las obras del pueblo de Israel. En este caso, toda obra que el pueblo de Dios, que somos nosotros los cristianos, toda obra que nosotros realizamos para Dios o en Dios, ¿sí? Son los frutos. Es la uva espiritual, ¿sí? Amén. La rama o el pámpano que no da fruto es cortado. Pero dice ahí, pero el pámpano o la rama que da fruto es limpiado, ¿sí? Amén. Esto quiere decir que Dios nos prepara para dar fruto, para producir. Dios va a trabajar con nuestro temperamento, Dios va a trabajar con nuestro carácter, Dios va a quitar lo que Él le estorba en nosotros, ¿sí? Para que podamos producir con libertad. Pero en ningún momento señala que precisamente ese mensaje que Jesús está dando a los discípulos, ese mensaje no significa que nos está redimiendo. La palabra redimir significa rescatar. Cristo, cuando nos redime de la maldición generacional o familiar, o como la quiera llamar, cuando nos redime del pecado, cuando nos redime de la enfermedad, cuando nos redime de la muerte, eso lo hace en la cruz del Calvario. Amén. No al predicar ese mensaje de la vid verdadera. Por eso yo le dije, este hombre lo malaplicó. Ahora, hay gente que podrá decir, bueno, ahí está la respuesta. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí nos limpió, ahí nos sanó, ahí nos libró de toda maldición. Sí, pero está hablando en un tiempo futuro. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que sí? Amén. Cristo murió por toda la humanidad. Ahora, pero no toda la humanidad es salva. Así es. No toda la humanidad ha sido perdonada por los pecados. No toda la humanidad ha sido redimida. ¿Quiénes son los redimidos? Los que se acercan a la cruz, los que aceptan al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, ¿sí? Como dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que con el todo, ¿cómo dice? Dice que todo el que pronuncie con su boca, ándele, eso. Ese será salvo, y que crea que Dios lo levantó de los muertos. Así es, porque no se me vino la palabra ahorita. El que confiesa con su boca y cree en su corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Primero tiene que haber una confesión acompañada de fe. Amén. Y eso nos hace que Cristo entre en nuestras vidas. Después de eso, ahora sí, nosotros tenemos que ir a Cristo cada vez que nos enfermamos, cada vez que pecamos, ¿sí? Y sobre todo tenemos que ir a Cristo para que Cristo ahora sí, ya siendo redimidos por Él, rompa con toda maldición y con toda herencia. Amén. Es lo que la gente no ha entendido. Se lo voy a poner bien fácil a los hermanos. Oímos
muchas veces que Cristo llevó toda enfermedad, todo pecado, y toda maldición. Ok, si fuera así, que al momento de que recibiéramos a Cristo en nuestro corazón, todo sucediera automáticamente, entonces no te enfermarías. Ya no estarías enfermo de por vida, ya no serías un pecador de por vida, ya no estarías bajo maldición de por vida. Lo que quiere decir el pacto que hace Dios con nosotros a través de Jesucristo es que desde el momento que yo confieso que Él es el Señor y lo acepto como mi único y suficiente Salvador, yo recibo beneficios, yo recibo derechos de ir cada vez que yo me enferme, ir a Jesús y decirle, Señor, sáname. Cada vez que yo cometo pecado, ir a Jesús y decirle, perdóname. Así igual con las maldiciones, porque ya nosotros venimos maldecidos por nuestros padres, por nuestros antepasados, como lo señala Éxodo capítulo 20, verso 5. Entonces, como venimos con esa maldición, solamente Jesús nos puede redimir de esa maldición. ¿Sí? Entonces tenemos que pedirle a Jesús que Él rompa toda maldición y toda herencia en nuestras vidas, porque usted sabe, pastora, que Jesús no va a hacer nada a la fuerza. Jesús va a trabajar con lo que nosotros le entreguemos. Es como cuando quiere uno confesar un pecado, pero no los confiesas todos. Cristo te va a perdonar nada más los pecados que tú confieses. Cristo te va a sanar nada más las enfermedades que tú le pidas que te sane. Y Cristo te va a quitar las maldiciones que tú nada más quieres que te quites. Entonces, ahí está la aplicación. El versículo de Juan, capítulo 15, verso 3, no tiene nada que ver con la redención o con el rompimiento de las maldiciones generacionales que este hombre quiso explicar o decir que era una falsa doctrina. Sí, pastor, porque por ejemplo, cuando Cristo dijo, más bienaventurados son los que no me vieron y creyeron. Ajá. Se está hablando de nosotros que no tuvimos la fortuna de andar con Él en persona como anduvieron los apóstoles o los discípulos de Él, ¿verdad? Claro. Que lo vieron, convivieron con Él. A nosotros, Cristo hoy nos pide un paso de fe, porque aunque no lo veamos físicamente, tenemos que activar esa fe para ir a su cruz, para ir a sus pies y pedir, como dice usted, pedir que nos libre de enfermedades, pedir que nos libre de maldiciones. Porque ya tenemos ese beneficio. Ya lo tenemos, pero tenemos que activar nuestra fe. Claro. Apropiarnos de eso. Así es. ¿Por qué? Porque Jesús se lo ofreció a toda la humanidad. Amén. Es como el hombre que subió en un avión y tenía hambre, y cuando se bajó del avión le reclama al capitán y le dice, oiga, yo tenía mucha hambre y nadie me dio de comer en el avión. ¿Cómo que nadie le dio de comer? Sí, yo tenía mucha hambre y nadie me dio de comer en el avión. Y le dijo el capitán, pero su pasaje, su boleto, viene incluido con comida. Sí, pero nadie me dio. Pues porque usted no la pidió. Si usted hubiera pedido la comida, se la dan porque va incluida en el paquete. Es lo mismo. En el paquete de la salvación va sanidad, va el perdón y va la libertad de las maldiciones generacionales. Es lo mismo. Ese es el paquete de la salvación, es el combo completo. Sí. Que nosotros tenemos que aprovechar como hijos de Dios porque creímos en Jesús y lo confesamos como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Amén. Y pedirlo porque nosotros, como le digo, tenemos que activar esa fe para poder acercarnos a Él. Así es. Reconocerlo a Él como nuestro Señor y acercarnos a Él y pedirlo, no porque como lo estaba aplicando este hombre, ¿verdad? De que como ya Cristo en ese momento nos dio una palabra más bien ahí, ¿verdad? Dio una palabra de que ya estábamos limpios en Juan 15:3, pues ya ahorita no tenemos ninguna maldición, no hay ningún demonio, ahorita ya supuestamente no hay nada de eso, según Él. Pero está muy mal aplicado, es un error. Cristo todavía no iba a la cruz cuando dijo esas palabras.
Entonces me está diciendo que, me está diciendo ese hombre que no había necesidad entonces de que Cristo muriera en la cruz. Porque desde que dio esa palabra a los discípulos, ellos ya fueron limpios. Entonces, ¿para qué muere Jesús en la cruz? Si desde ese momento ya eran limpios. Entonces está por donde le busque la gente, está muy mal aplicado ese versículo. Exacto. Esperamos que esa persona pues reflexione y trate de pedirle ayuda a Dios, porque eso lo puede llevar a confundirse más, y lo más triste y lo más peligroso es que su alma se puede perder. Así Es un espíritu de error o un espíritu de falsa doctrina. Mire, Pastor Anabel, no sé si quiere ir conmigo a Gálatas, capítulo 1, sí, versículo 6. sí, El apóstol Pablo habla a la iglesia en Galacia. sí, amén. Esto de las falsas doctrinas o de las desviaciones o perversiones al Evangelio de Cristo no es nuevo. Esto existe desde la iglesia primitiva. Entonces, Gálatas capítulo 1, verso 6, dice el apóstol Pablo, yo lo siento aquí, estas palabras, lo siento hasta espantado con lo que él dice. Sí, Dice Pablo, y esta palabra es fuerte, la que vamos a compartir. Dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es lo que usted compartía ahorita en segunda de Pedro. así es. ¿Sí? Gente que quiere pervertir, gente que quiere perturbar el evangelio de Cristo. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Quieren retorcer la verdad del evangelio de Cristo. Y luego dice el verso 8, y esto está muy interesante lo que dice aquí, mas si aún nosotros, Pablo se incluía como apóstol y los que lo seguían, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Es una palabra muy fuerte, pastora Anabel. Así es. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. La persona se maldice. Toda persona que trata de perturbar, de pervertir el evangelio de Cristo, de darle una interpretación equivocada o errónea a la palabra de Dios, esa persona se maldice. Por eso hay que tener mucho cuidado cada vez que leemos la Biblia, cada vez que malinterpretamos un versículo. Les decía yo, hay muchas personas que de un versículo, hay iglesias enteras que de un versículo hicieron una doctrina. Así es. Por eso de ahí parten las religiones. Diferentes maneras de pensar, diferentes interpretaciones que tienen de la palabra de Dios, pero por un versículo. Y ahorita vamos a dar varios ejemplos de versículos que fueron malinterpretados y los hicieron doctrina. Sí. ¿Qué piensa usted de lo que dice Gálatas? Pues aquí realmente sí, es exactamente la palabra que usan aquí en esta versión de Reina Valera, dice, estoy maravillado, dice, en realidad es como se hubiera escrito, estoy asustado. Ajá. En otras versiones, Pues- estoy asustado de que tan pronto se hayan alejado
¿verdad? De la gracia de Cristo, de seguir un evangelio diferente. Entonces, a mí me llama también mucho la atención que dice que cae maldición. Así es. Cae maldición, ¿verdad? Sobre estas personas que siguen otro tipo de evangelio, no es que haya otro. El evangelio es único, el evangelio de Cristo es el único y verdadero. Simplemente que hay personas que lo tuercen. Por ejemplo, hablando de la ignorancia que existe y que yo le pido a Dios que nos ayude a nosotros a compartir a todas esas personas que tienen en sus mentes ideas torcidas y que no están alineadas a la palabra de Dios, que nos tocó en una ocasión, pastor, una persona que nos dijo que como Cristo murió por nuestros pecados, porque ya en la actualidad no había que pedir perdón por los pecados, porque Cristo ya murió por nuestros pecados. Entonces nosotros le dijimos, bueno, entonces si su esposo la engaña a usted, pues ya no está en pecado, porque Cristo ya pagó por sus pecados. Pues sí. Y ya no le gustó. Ya no le gustó. Entonces, o hay pecado o no hay pecado, pero es como lo que usted explicaba. Sí hay pecado, pero hay que pedir perdón a Cristo, hay que ir a los pies de Cristo, así como por pecado, por sanidad de enfermedades, por liberación. Sí. Entonces, ¿para qué Dios levanta pastores, evangelistas, profetas al día de hoy? ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya Él lo hizo todo en la cruz, entonces ¿por qué? Porque somos el medio y el instrumento, ¿sí? Nuestro cuerpo es un instrumento para ir a todos aquellos que tienen esas dudas o que tienen esas falsas ideas erróneas de lo que es el verdadero evangelio. Así es. ¿Verdad? ¿Cómo ve el ejemplo de la mujer, de la esposa? Es que lo que pasa, pastora Anabel, es que agarramos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No tanto que seamos eruditos de la palabra o seamos teólogos. Simple y sencillamente queremos acomodarnos la palabra a nuestra conveniencia. Exacto. Ese es todo el problema. Aquí mismo en Gálatas estamos viendo un ejemplo de maldición. Y está hablando de cristianos. Cristianos que estaban siguiendo un evangelio diferente. ¿Sí? Que estaban siguiendo doctrinas erróneas. Que caen en maldición. Decía Pablo, sea anatema. Entonces estábamos hablando de cristianos que conocían a Jesús. Que conocieron el mensaje del evangelio. Así es. Entonces, si una persona cae en ese tipo de errores y se maldice, ¿sí? Se maldice, pues como cristiano tiene el derecho de ir a Jesús y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por haberme desviado del camino y quítame todo mal que yo recibí por haberme desviado de tu camino. Quítame toda maldición. Es más, pastora, cuando Cristo nos enseña a orar, dentro de lo que es el ejemplo de oración que es el Padre Nuestro, dice, maldíbranos de todo mal. ¿Qué es una maldición? ¿La maldición es un mal? Así es. Es un mal, no es un bien. Lo contrario a la maldición es la bendición. Dios quiere que estemos bendecidos. Pero cuando hacemos las cosas mal, cuando practicamos el pecado y estamos bajo el yugo del pecado todavía, entonces obviamente que nos va a ir mal. Nos va a ir mal. De ese tipo de maldiciones estamos hablando. Sí. Y cuando nos maldecimos, otra vez, tenemos que ir a Cristo y decirle a Cristo que nos haga libres de toda maldición. Sí, porque tampoco se vale que tomen así como que, bueno, entonces yo voy a pecar, al fin y al cuentas voy y pido perdón a Cristo y Él me perdona, hago una oración de que estoy arrepentido y luego vuelvo a ir otra vez al pecado. Al cabo Cristo ya murió y me vuelve a perdonar, porque así hay muchas personas que se toman bien a la ligera y pisotean la sangre de Cristo, eso es lo que hacen. Bueno, ese tipo de personas son los que la Biblia llama cristianos carnales. El cristiano que practica el pecado. ¿Sí? Una cosa el verdadero cristiano es aquel que cuando peca le duele pecar. Exacto. Le duele pecar y hasta llora y le dice, Señor, le llora a Dios y le dice, Señor, te fallé, perdóname. Le duele pecar.
¿sí? Y Dios los perdona. Pero el que practica el pecado es aquel que, como dice usted, peca, al cabo después le pido perdón a Cristo, le pido perdón a Dios, pero sigues pecando, estás practicando el pecado. Una persona que practica el pecado es una persona que no tiene temor de Dios. Y si esa persona no tiene temor de Dios, es una persona que verdaderamente no ha nacido de nuevo. Sigue siendo la misma persona de siempre. Es cristiano porque aceptó a Cristo en su corazón. ¿Sí? Es más, si ahorita usted y yo hacemos una oración de fe por la gente, ¿sí?, que nos está escuchando, le aseguro, hay gente que está en adulterio, que está en fornicación, hay gente chismosa, hay gente murmuradora, que al hacer la oración de fe no se le va a quitar como por arte de magia el chisme, no se le va a quitar por arte de magia lo argüendero, lo chismoso, lo mentiroso. Tiene que dar un paso de fe, como bien lo explicó usted, y empezar a cambiar la persona con la ayuda de Cristo. No es, la gente piensa que Cristo, que Dios tiene una varita mágica en su mano y que si uno le pide el cambio radical, ¿sí?, Cristo va a mover su varita mágica y lo va a cambiar al instante. No, esto es un proceso. Así es. Sí, porque Dios quiere todo nuestro corazón. Sí. Quiere toda nuestra mente, quiere que lo amemos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Así es. ¿Verdad? Y tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, precisamente eso. Así es. ¿Verdad? Ahora, ¿quién es el precursor principal de este movimiento de que se haga una doctrina de un versículo bíblico? Claro, el padre de la mentira, el engañador, que es Satanás. Y vamos a ver un ejemplo, Pastora Anabel, en Lucas, capítulo 4. Queremos que la gente que está escuchando este mensaje nos siga con la palabra, que vean que no son cosas nuestras, Así es. que es algo que está escrito en la Biblia. Así es, por eso lo estamos sustentando directamente con la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, que habla de la tentación de Jesús. Sí, en versículo 9 en adelante. Así es, también Mateo capítulo 4, 5 precisamente menciona también la tentación de Jesús. Pero voy a leer Lucas 4, 9. Ajá. Dice que ahí Satanás le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Está hablando que Satanás llevó a Cristo a ese lugar, sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, o sea, ahí habla del Salmo 91, dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, como dice el Salmo 91, 10, pastor. Sí. O sea, Satanás ahí le sacó y le aplicó a Cristo, le quiso aplicar a Cristo el Salmo 91, verso 10, tratando de enredarlo, Claro. para que él se tirara y se matara antes de ir a la cruz. Claro. Le malaplicó la palabra. Exacto. Utilizó, precisamente como dice usted, este pasaje que dictó Satanás, se encuentra en el Salmo 91, verso 10. En el verso 9 dice el salmista, en el Salmo 91, verso 9 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Sí? Y luego dice: pues a sus ángeles mandará. Fíjese todo lo contrario a lo que dice el Salmo 91. Dios nos está guardando del mal. Ahí no está mencionando de muerte, ni de destrucción, ni de nada. Está hablando de cuidarnos, de guardarnos. Y Satanás se lo mal aplicó a Jesús para matarlo. Así es. Quería que se matara. Para enredarlo. Para engañarlo. ¿Cómo se atrevió Satanás a hacer esto al Hijo de Dios, al mismo Jesús, como si Jesús no supiera lo que dice la palabra? Exacto. Pero esto nos deja bien claro, Pastora Anabel, que así como nosotros no sabemos la palabra, Satanás también se la sabe. Exacto. Se la sabe al derecho y al revés, pero el asunto es que él la mal aplica. Exacto. Y para eso utiliza gente, como esa persona que nos habló
la semana pasada, para perturbar, para confundir a la gente. Y qué bueno que estamos hablando de este tema, para que la gente se quite la venda y tenga mucho cuidado de que no puedes hacer una doctrina de un versículo. Y aquí vemos al precursor. ¿De dónde viene el origen de esto? Del mismo Satanás. Lo quiso aplicar con Cristo, lo quiere aplicar con sus siervos, con sus hijos. Así es, porque pues Satanás nunca se cansa de estar diciendo mentira, porque él es el padre de la mentira. Y luego en el verso 12, seguidito de eso, ahí en Lucas capítulo 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, eso le respondió Cristo a él, a Satanás. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. O sea, no se cansa, no se cansa. Si no se cansó con Cristo, no se va a cansar con nosotros. Por eso debemos de estar bien atentos, como dice usted, tiene razón, de aplicar bien cada versículo de la Biblia y no dejarnos engañar por cualquier persona que viene y dice una aplicación errónea de un versículo. ¿Verdad? Claro. Pues invitamos, Pastora Anabel, a toda la gente que nos quiera llamar, si tiene alguna petición de oración, alguna necesidad, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, por trabajo, por su negocio. Usted quiere oración, quiere que se le apoye, quiere que se le ayude, o tal vez a lo mejor tiene una duda, pues nosotros lo podemos ayudar con la palabra. Llámenos, mi teléfono es el 86 81 62 28 30. Se lo voy a repetir, 86 81 62 28 30. Si no me localiza a mí, puede llamarle a la pastora Anabel Huentello. ¿Cuál es su número, pastora Anabel? Sí, claro que sí, es el celular 812-594-2400. Por cierto, pastor, si me lo permite, lo voy a volver a repetir. Sí. 812-594-2400. Y estoy muy atenta a una llamada. Ayer me habló una hermana, ya en la noche, pero yo estaba en una conferencia, y me dijo que quería oración porque quería que yo fuera a orar por su hija que está en el hospital. Y parece ser que ya no me volvió a marcar. Yo le estoy llamando y no contesta el teléfono. Si está escuchando a esa persona, vuélvame a marcar, por favor, porque yo quiero ir a orar por su hija. Si es tan amable, si está escuchando o alguien la conoce, porque de hecho me dijo, me pasaron su teléfono y le pido ayuda para que ore por mi hija, y yo con mucho gusto lo quiero hacer. Traigo carga por esa mujer, traigo carga por esa hermana, para que por favor me hable, porque yo quiero ir a orar por su hija en el hospital, pastor. Bueno, pues ahí está ya el aviso para si está oyendo la hermana, a la pastora Anabel Huentello, y si usted se quiere comunicar con ella, ya dio su número de teléfono. Y hablando acerca de lo que es la oración, por ejemplo, nosotros nos manejamos mucho en el área de liberación y sanidad. Hay otro pasaje que se llama el aplicado también, y quiero que me ayude a explicarlo, ahí en Mateo, capítulo 17, versículo 21. Hay muchos ministros, hay muchos pastores que no oran por gente oprimida por demonios, porque dicen que primero tienen que ayunar, primero tienen que orar, porque la Biblia dice que los demonios salen con oración y ayuno, y que por eso no están preparados para sacar demonios. Vamos a explicar un poquito de esto, según lo que dice Mateo, capítulo 17, verso 21. Ok. Mire, ¿qué le parece si le leo del verso 20 para que las personas escuchen un poco el contexto de lo que estaba pasando ahí? Ok, pero primero lea el versículo del cual hacen doctrina, y después vamos a leer lo que está anterior. Ok, muy bien. El 21 dice, pero este género no sale sino con oración
Ese Ujú. es el 21. Sí, es lo que donde muchos de ahí se agarran y dicen, no podemos orar por una persona endemoniada o por una persona oprimida por demonios, porque yo tengo que prepararme un día, 2 días, 3 días, una semana, meterme en oración y ayuno. Vamos a explicar esto, Pastor Anabel, ahora sí. Sí, mire, el versículo anterior, el 20, dice, Jesús les dijo, está diciendo a los apóstoles, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Le voy a pedir perdón, Pastor Anabel, ¿por qué Jesús dio esa respuesta? Vamos un poquito más para atrás en el versículo eh, 17. sí, 16, desde 16 en adelante. Ok, el 16 dice, y lo he traído a tus discípulos. Ahí el hombre le está diciendo a Jesús que había traído un endemoniado. Sí, su hijo, endemoniado a los discípulos. Exacto, y le dijo, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ujú. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Sí. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió... No, y reprendió Jesús. Perdón, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, Ahí está. porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis esta monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hasta ahí. Entonces ahí descubrimos a quién se está dirigiendo Jesús. Así es, Jesús se está dirigiendo a los discípulos. así es. Les está diciendo, los demonios no pudieron salir porque ustedes no tenían suficiente fe. Los discípulos sí oraron por el endemoniado, pero eran incrédulos. Así es. No tuvieron la fe suficiente como para pensar que sí iba a ser libre ese endemoniado. Por eso Jesús les dice a ellos, pero esa incredulidad que ustedes tienen, esa falta de fe que ustedes tienen, se va con oración y ayuno. O sea, lo que les quiso decir es, pónganse a orar, pónganse a ayunar, pero para que su incredulidad se vaya Así es. y su fe se alimente, su fe crezca. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les estaba diciendo, necesitan tener una vida devocional, necesitan estar en oración y ayuno, pero para que su fe aumente. Así es. Porque los demonios no salen por el ayuno, salen por la autoridad que Cristo nos ha dado. Amén. Como dice Mateo capítulo 10, verso 1, yo os he dado poder y autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces tampoco puedo ir a orar por un enfermo porque necesito ir en ayunas. No. Está mal aplicado ese texto. Así es, no estamos en contra del ayuno para nada. Claro que no. De hecho, hay momentos en la vida de cualquier cristiano, y no me dejará mentir, pastor, por ejemplo, cuando una persona está con una debilidad espiritual, que me ha pasado en un momento de luto, por ejemplo, de mi vida, si en un momento de luto yo ayuno, ¿por qué? Porque yo necesito ser fortalecida Su espíritu, en mi espíritu. claro. ¿Sí me explico? Entonces, ¿recomendamos el ayuno? Claro que sí lo recomendamos, pero hay que saber aplicarlo como usted dice, ¿verdad? Porque lo que a nosotros nos da es, digamos, el permiso para sacar demonios, es la autoridad que Cristo nos dejó. Así es. Marcos 16:17. Claro. La autoridad que Cristo nos ha dejado. Y eso es lo que se está refiriendo a ese pasaje. Sí. Ahora, pastora Anabel, y qué bueno que lo menciona, volvemos a decir, no estamos en contra del ayuno, pero sí usted tiene que saber que el ayuno no es para sacar demonios. El ayuno y la oración, la lectura de la palabra,
son las armas espirituales que nosotros necesitamos, primero para fortalecer nuestro espíritu. Tenemos que fortalecer nuestro espíritu para ir a la guerra, porque es una guerra espiritual. Entonces ahí es donde entra el ayuno. Mucha gente dice, voy a ayunar para que Dios me dé un carro. No, Señor. El ayuno no es para eso. El ayuno es para que Dios fortalezca tu espíritu. Amén. No tenemos que hacer ningún sacrificio porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya pagó el precio de todo. Cristo se hizo pobre en la cruz para que con su pobreza nos fuéramos enriquecidos. Él ya hizo el sacrificio perfecto. El ayuno lo vemos como un sacrificio para nuestras vidas, para que Dios me dé. Y entonces es como si yo me golpeara la espalda con unos lazos de nopales para que Dios me dé algo. Es lo mismo. Estoy sometiendo mi carne, dándome golpes, dándome azotes. Es lo mismo el ayuno. El ayuno lo utilizo como un azote para mi cuerpo, para que Dios me dé algo. No. El ayuno es para fortalecer nuestro espíritu. El ayuno es para la oración también. Y lo que estaba haciendo Cristo con sus discípulos, les estaba diciendo, tengan una vida devocional para fortalecer su espíritu y que su fe crezca y que esa incredulidad se vaya en el nombre de Jesús. Sí, son varias armas las que tenemos nosotros los cristianos, pero por ejemplo, pues el ayuno, mucha gente, es cierto, mucha gente piensa que es para que Dios haga lo que yo quiera. No. Voy a ayunar para que Dios haga lo que yo quiera. No Señor, el ayuno es para fortalecer el espíritu y es muy bueno usarlo. Yo hago 8 mano de esa arma, pero yo puedo, por decir algo, podemos estar echando fuera demonios en el nombre de Jesús por la autoridad y aunque ya acabemos de comer, pero simplemente hay veces en que traes una debilidad espiritual por alguna situación Claro. personal y tienes que fortalecer tu espíritu, pero no es condicionante el ayuno para tomar esa autoridad. Exacto. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde estaría nuestra fe? Claro. Se supone que tenemos un nivel de fe y más nosotros. Así es. Los pastores o los que nos manejamos en liberación o los profetas tenemos un nivel de fe que ha sido porque hemos sido procesados, así como todos, ¿verdad? Que están en un proceso, nosotros también, y hemos sido procesados y estamos siendo procesados, ¿sí? Pero es por fe y por autoridad. Así es. El mismo Cristo fue llevado, dice la Biblia en Lucas 4, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y se puso a ayunar 40 días y 40 noches. Pero para fortalecerse él espiritualmente, porque iba a iniciar su ministerio. Él necesitaba fortalecerse espiritualmente. Acababa de ser bautizado y él inició su ministerio. Pastora Anabel, pues ya se nos acabó el tiempo. Ya nos queda apenas tiempo para anunciar nuestros cultos para toda la gente que nos está escuchando, tanto en Facebook como a través de la 1140 y por internet. Bueno, pues lo invitamos todos los sábados allá a la iglesia en Apodaca. Un servidor, Pastor Ricardo Pérez, lo invito al Centro Cristiano del Mesías en la ciudad de Apodaca, Nuevo León, todos los sábados a partir de las 2:30 de la tarde. Estamos ubicados en la calle privada Einstein, entre María Curie y Einstein, sin número, en la colonia residencial Los Robles, en Apodaca, Nuevo León. Le repito, todos los sábados a partir de las 2:30 de la tarde. Si usted se quiere comunicar conmigo para oración o para más información de nuestro ministerio, llámeme o agrégueme al WhatsApp al 86 81 62 28 30. Se lo repito, 86 81 62 28 30. Y si no puede ir conmigo, bueno, pues puede ir también con la pastora Anabel Huentello a la iglesia Centro Cristiano del Mesías en San Nicolás de los Garza. ¿Puede dar la información, pastora Anabel? Claro que sí, estamos en el centro de San Nicolás, la dirección es calle Aldama, número 123, número 423, Aldama 423, entre Colón y Guerrero. Estamos 4 cuadras detrás de la presidencia municipal de San Nicolás y los cultos, pastor, en San Nicolás son los domingos a la 1 de la tarde. Y quiero dar las gracias también, pastor, a los pastores
y pastores que me han estado invitando a predicar a sus iglesias, a cultos de damas o a reuniones, a sus cultos. Muchísimas gracias por la confianza, por estar invitando a una servidora. Se los agradezco infinitamente y yo sé que el Señor va a seguir obrando en nuestro ministerio. Amén. Si usted quiere invitar a la pastora Anabel Huentello y quiere que Dios le hable a través de su ministerio, recibir algo de parte de Dios, y siente de parte de Dios, siente en su corazón hacerlo, pues llámele a su teléfono. ¿Cuál es su teléfono? Es 812-594-2400. 812. 812-594-2400. Bueno, pues ahí está la invitación de la pastora Anabel Buentello. Y también le invitamos a que apoye financieramente estos programas de radio con un donativo, que lo puede hacer a la cuenta Oxxo Saldazo Banamex, número 4766 8407 5594 4597. Les lo repito, cuenta Oxxo Saldazo Banamex, número 4766 8407 5594 4597. Pues ya llegamos al final del programa, pastora Anabel, nos despedimos. Gracias, pastor. Muchas gracias a todos, también su gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por la invitación y Dios nos bendiga grandemente. Este fue su programa, Un Encuentro con la Verdad. Se despide su hermano y amigo también, el pastor Ricardo Pérez, deseándoles a todos que Dios los bendiga ricamente.